La historia del método científico permite entender por qué la medicina actual no se basa únicamente en tradición, intuición o autoridad profesional. Durante siglos, muchas explicaciones sobre la enfermedad se aceptaron porque provenían de maestros reconocidos o porque parecían funcionar en algunos pacientes. Un ejemplo es la teoría humoral, que explicaba la enfermedad como desequilibrio entre sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Aunque hoy sabemos que muchas enfermedades se explican mediante mecanismos celulares, infecciosos, genéticos, inmunológicos o metabólicos, ese cambio requirió nuevas formas de observar, registrar y contrastar ideas. Para las ciencias de la salud, esta historia no es solo cultura general, ayuda a comprender por qué toda intervención diagnóstica o terapéutica debe evaluarse con evidencia antes de incorporarse a la práctica clínica. Antes de la ciencia moderna, las sociedades humanas ya acumulaban observaciones útiles sobre la salud. Reconocían que ciertas plantas aliviaban síntomas, que algunas heridas requerían cuidados y que ciertas enfermedades aparecían en determinadas épocas. Sin embargo, estas observaciones solían mezclarse con explicaciones míticas o religiosas. Una fiebre, una convulsión o una epidemia podían interpretarse como castigo divino o posesión espiritual. El paso hacia el pensamiento racional consistió en buscar causas naturales para la enfermedad. La tradición hipocrática fue clave porque propuso observar al paciente, su alimentación, el clima, el ambiente y sus hábitos. Aunque la medicina antigua no contaba con microbiología, fisiología experimental ni estadística, introdujo una idea esencial. La enfermedad podía estudiarse, describirse y compararse sin depender exclusivamente del mito. La revolución científica transformó la manera de producir conocimiento. Antes de este periodo, gran parte del saber natural dependía de la autoridad de textos clásicos. La novedad del método moderno fue exigir que las afirmaciones sobre la naturaleza se contrastaran mediante observación, medición, razonamiento matemático y experimentación. Copérnico cuestionó el modo geocéntrico. Galileo defendió el uso de instrumentos y experimentos. Bacon destacó la importancia de reunir datos empíricos. Descartes propuso la duda metódica. Y Newton mostró que los fenómenos físicos podían explicarse mediante leyes matemáticas. En medicina, Vesalio corrigió errores anatómicos mediante disecciones humanas. Y Harvey describió la circulación sanguínea con observaciones y cálculos. El método moderno nació así como una actitud crítica frente a la autoridad apoyada en evidencia verificable. El siglo XIX fue decisivo para que la medicina se consolidara como una disciplina experimental. Hasta entonces, muchos diagnósticos y tratamientos dependían de teorías generales, observación clínica y autoridad médica. Durante este periodo, la autopsia, la microscopía, el laboratorio y la comparación sistemática de casos comenzaron a transformar la explicación de la enfermedad. Rudolf Virchow propuso que las enfermedades debían entenderse a partir de alteraciones celulares. Claude Bernard defendió la investigación experimental para estudiar procesos fisiológicos bajo condiciones controladas. Pasteur demostró la participación de microorganismos en procesos biológicos y enfermedades infecciosas, mientras Koch identificó agentes causales específicos como el bacilo de la tuberculosis y el del cólera. Estos avances hicieron posible una medicina menos especulativa y más basada en mecanismos causales demostrables. El ensayo clínico moderno respondió a una pregunta central: ¿cómo saber si un tratamiento realmente funciona? ¿Un paciente puede mejorar por evolución natural de la enfermedad? ¿Por efecto placebo? ¿Por el azar? ¿O por otros cuidados simultáneos? Por eso, la medicina necesitó diseños capaces de comparar grupos y reducir sesgos.
Un ejemplo clásico es el ensayo de 1948 sobre streptomicina para tuberculosis pulmonar, considerado uno de los primeros ensayos clínicos aleatorizados modernos. La asignación aleatoria permitió evaluar con mayor rigor el efecto del medicamento. A partir de este desarrollo, la medicina basada en evidencia surgió para integrar la mejor investigación disponible con la experiencia clínica y los valores del paciente. Este enfoque permite preguntar no solo si algo funciona, sino cuánto beneficia, en quiénes, con qué riesgos y con qué aplicabilidad clínica. El método científico contemporáneo se desarrolla en un contexto marcado por datos masivos, tecnologías digitales e inteligencia artificial. En salud, hoy se utilizan expedientes clínicos electrónicos, biobancos, imágenes médicas digitales, secuenciación genómica, registros epidemiológicos y dispositivos portátiles. La inteligencia artificial puede identificar patrones difíciles de detectar mediante análisis tradicional, por ejemplo en radiología, genómica, predicción de riesgo o investigación farmacológica. Sin embargo, la inteligencia artificial no sustituye al método científico. Sus resultados deben validarse con datos independientes, evaluarse en poblaciones reales y analizarse para evitar sesgos. Un algoritmo entrenado en una población puede fallar en otras si existen diferencias de edad, sexo, etnia, acceso a servicios o calidad del registro. Por eso la reproducibilidad y la transparencia son hoy condiciones esenciales de la ciencia confiable. La historia del método científico importa porque muestra que la medicina no avanza simplemente acumulando opiniones o repitiendo tradiciones. Muchas prácticas aceptadas durante siglos, como las sangrías, se mantuvieron por autoridad antes de ser cuestionadas por evidencia rigurosa. Para un estudiante de medicina o ciencias de la salud, esta historia permite distinguir entre experiencia clínica y evidencia científica. La experiencia es importante, pero puede verse afectada por memoria selectiva, sesgos de confirmación o casos impactantes. Por eso, la medicina desarrolló herramientas como la comparación entre grupos, la aleatorización, el cegamiento, los ensayos clínicos y las revisiones sistemáticas. Comprender esta evolución ayuda a reconocer que el conocimiento médico es provisional y corregible. La buena práctica clínica exige preguntar, dudar, investigar y decidir con responsabilidad frente a pacientes reales.